Era un hueso humano, un brazo, aún con restos de piel y tejido. Atónito, retrocedió. No podía creer lo que veía. Llamó a su compañero. Ambos se miraron en silencio, comprendiendo de inmediato que aquello no era un hallazgo cualquiera. Avisaron a la Guardia Civil. Poco después, varias patrullas llegaron al lugar. Los agentes comenzaron a excavar con cuidado, apartando la tierra, las piedras, las ramas secas. Lo que encontraron bajo aquel improvisado enterramiento fue una escena dantesca. El 13 de noviembre de 1992, el pequeño pueblo de Alcácer, en Valencia, amaneció como cualquier otro día. Nadie imaginaba que aquella fecha quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva del país. Eran tres amigas inseparables: Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández. Tenían 14 y 15 años. Eran estudiantes, alegres, llenas de vida. Esa noche tenían planes: ir a la discoteca Couleur, en la localidad vecina de Picassent. Había una fiesta del instituto y no querían perdérsela. Intentaron que el padre de una de ellas las llevara, pero no pudo. Así que decidieron hacer algo que entonces era común en los pueblos pequeños: hacer autostop. Pidieron que algún coche las acercara a la discoteca. Subieron a un vehículo y a partir de ese instante se desvanecieron del mapa. Sus familias comenzaron a preocuparse cuando no regresaron. Primero pensaron que se habían quedado a dormir en casa de una amiga, pero al amanecer el miedo ya era insoportable. Las denuncias se presentaron de inmediato. Sin embargo, la respuesta policial fue lenta y desorganizada. Durante los primeros días, las autoridades parecían creer que las chicas se habían escapado voluntariamente. No fue hasta que las desapariciones ocuparon portadas que la investigación tomó fuerza. Las semanas se convirtieron en meses. Los rostros de Miriam, Toñi y Desiree aparecían en los informativos, en los periódicos, en los muros de toda España. Se convirtieron en símbolo de angustia, en el reflejo del miedo de todo un país. Sus padres hablaron ante las cámaras, suplicando ayuda, buscando justicia, pero no había pistas ni testigos fiables. Era como si las tres adolescentes se hubieran esfumado. El 27 de enero de 1993, el cielo estaba gris sobre la comarca valenciana. Hacía frío y el campo, húmedo por las lluvias recientes, parecía guardar secretos bajo la tierra. A unos 50 kilómetros del pueblo de Alcácer, un agricultor llamado José Sala, acompañado de un amigo, se adentró en un paraje montañoso conocido como La Romana, en el término municipal de Tous. Buscaban esparto, una planta usada para hacer cuerdas y utensilios rurales. Nada fuera de lo común. Pero aquel día, sin saberlo, estaban a punto de tropezar con el horror. Mientras recogían esparto, José notó algo extraño entre la maleza. Un montículo de tierra removida, como si alguien hubiera excavado recientemente. Al acercarse vio sobresalir algo del suelo, algo que no debería estar allí. Era un hueso humano, un brazo, aún con restos de piel y tejido. Atónito, retrocedió. No podía creer lo que veía. Llamó a su compañero. Ambos se miraron en silencio, comprendiendo de inmediato que aquello no era un hallazgo cualquiera. Avisaron a la Guardia Civil. Poco después, varias patrullas llegaron al lugar. Los agentes comenzaron a excavar con cuidado, apartando la tierra, las piedras, las ramas secas.
Lo que encontraron bajo aquel improvisado enterramiento fue una escena dantesca. Allí yacían los cuerpos de 3 jóvenes, parcialmente enterrados y en avanzado estado de descomposición. Las identificaciones no tardaron. Eran Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, las 3 chicas desaparecidas más de 2 meses antes. La noticia corrió como la pólvora. Las emisoras interrumpieron su programación, los periódicos enviaron reporteros y el país entero se estremeció. Habían pasado 75 días desde su desaparición y por fin las habían encontrado, pero de la peor manera posible. El levantamiento de los cadáveres se realizó en condiciones precarias. Los forenses trabajaban a contrarreloj, con los medios disponibles en plena montaña. Lo que vieron los dejó marcados de por vida. Los cuerpos mostraban múltiples fracturas, heridas, signos de tortura y violencia sexual extrema. Algunas lesiones sugerían que las jóvenes habían sido maniatadas con esposas o cordones eléctricos. Las autopsias posteriores revelaron una secuencia de horror que duró horas, tal vez días. Según los informes, una de las víctimas murió antes que las otras, y las supervivientes fueron obligadas a presenciar lo que ocurría. Los agresores actuaron con sadismo, prolongando el sufrimiento. Finalmente fueron asesinadas con disparos en la cabeza. Los cuerpos fueron enterrados de forma apresurada, cubiertos con cal viva y piedras, en un intento de acelerar la descomposición y borrar las huellas. El lugar elegido, La Romana, era un paraje apartado, de difícil acceso, un punto solitario entre montes, barrancos y caminos sin señalizar. Sin embargo, no era un sitio desconocido para los criminales. Antonio Anglés y Miguel Ricard lo conocían bien. Era una zona donde solían reunirse, beber y esconderse de la policía. En una caseta semiderruida situada a escasos metros del enterramiento, la llamada Casa de la Romana, los agentes encontraron restos que serían claves en la investigación. Dentro de la vivienda hallaron pelos humanos, una funda de cojín con manchas de sangre, un trozo de cuerda con nudos, una cinta de vídeo y objetos personales de las víctimas. Todo apuntaba a que allí, en esa casa abandonada y oscura, las 3 chicas habían pasado sus últimas horas de vida. Los investigadores reconstruyeron los hechos. Las adolescentes fueron secuestradas la noche del 13 de noviembre cuando hacían autostop. Subieron a un coche conducido por Miguel Ricard y Antonio Anglés. Fueron llevadas a La Romana, sometidas a vejaciones, torturadas y finalmente asesinadas. La brutalidad del crimen era tal que incluso los agentes con décadas de experiencia confesaron no haber visto nada igual. El descubrimiento en La Romana no solo destapó la magnitud del crimen, sino también las carencias del sistema. Durante más de 2 meses, las familias habían pedido que se buscara en esa zona. Lo habían dicho una y otra vez, pero nadie los escuchó. Cuando finalmente se hallaron los cuerpos, el daño ya era irreparable. La noticia provocó un terremoto mediático sin precedentes. Las cámaras llegaron antes que muchos peritos. Los reporteros entraron en el lugar del crimen, filmaron la zona y difundieron imágenes que jamás deberían haberse mostrado. Fue el primer gran caso en España en el que el morbo televisivo superó los límites del respeto y la ética. Las familias, destrozadas, se vieron rodeadas por micrófonos, flashes y titulares que parecían escritos para vender horror. A partir de ese momento, el caso Alcácer dejó de ser una desaparición y se convirtió en un símbolo. Un símbolo del miedo, de la injusticia, de la pérdida de inocencia de toda una generación. Las montañas de La Romana guardaron el secreto del crimen durante 75 días, y cuando por fin habló la tierra, lo que reveló fue un infierno. Tras el hallazgo en La Romana, la Guardia Civil centró la investigación en 2 nombres que pronto se volverían tristemente famosos: Antonio Anglés Martins y Miguel Ricard Tárrega.
alias El Rubio. Ambos eran conocidos en los alrededores de Catarroja, un pequeño municipio cercano a Valencia. Eran dos delincuentes habituales, dos hombres marginales que habían crecido entre la violencia, la droga y la pobreza. Pero lo que se descubriría después revelaría algo más: una mente enferma, sádica y sin remordimientos. No tengo palabras, yo soy una persona religiosa y siempre le he pedido a Dios ayuda y bueno, cuando estoy hasta hoy aquí es porque Dios así lo ha querido, para que al final ocurra esto. Hablabas de perdón a las familias, Miguel. ¿Quieres pedirles perdón a esas familias? Sí, por supuesto. Ante todo, les pido perdón por lo ocurrido, les pido perdón por todo este tiempo que yo he estado callado. No sé si me perdonarán, no lo sé. Es difícil, pero yo he tomado esta decisión para, oye, igual que yo he sido valiente para dar este paso, pues bueno, que ellos también escuchen, ¿no?, lo ocurrido, lo que yo he pasado y que no ha sido nada fácil. Pero yo entiendo que si ellos no me perdonan, bueno, pero por lo menos que vivan con la tranquilidad de que... Eso te iba a preguntar, si eres consciente de que quizás, aunque lo escuchen, puedan no querer perdonarte, que piensen que llegas tarde o que eso no les va a devolver a Tony, Miriam y Desiree. Lo entiendo, lo entendería perfectamente. Es probable que yo en el lugar de ellos actuara igual. Es entendible. ¿Te has perdonado a ti mismo, Miguel? No me he perdonado desde que tomé la decisión de contarlo, de esta entrevista, pero antes no me perdonaba porque mi conciencia, yo mismo me decía, pero sabiendo por qué no haces algo y por qué no haces algo. ¿Te acuerdas, Miguel, de Tony, de Miriam y de Desiree? Por supuesto que me acuerdo. Es el último pensamiento que tengo antes de cerrar los ojos para dormir. ¿Todos los días? Todos los días. Si pudieses volver a aquel 13 de noviembre de 1992, ¿qué le dirías a ese Miguel Ricard? Que no subiera al coche. Que no subas al coche, Miguel. No subas al coche. Por mucho que te diga Antonio, no subas al coche. O antes de que llegue Antonio, vete. ¿Por qué crees, Miguel, que la gente te debería creer ahora? Bueno, porque ahora mismo no tengo presión ni de policía, ni de jueces, ni de medios de comunicación. No sabría cómo expresarlo. Sobre todo por las familias. Sobre todo por las familias y la memoria de estas muchachas, que descansen en paz. Y que bueno, si yo también puedo descansar en paz. ¿Crees, Miguel, que con esta entrevista se da carpetazo final al caso Alcácer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y antes de acabar, ¿hay algo que te gustaría decirle a esas familias, a la gente que ha pensado que esto era otra cosa? Yo he hecho también este camino contigo durante casi 3 años, de pensar que Alcácer era una cosa y al final, en base a pruebas, en base a tu testimonio, en base a 1000 cosas, darme cuenta que
lo que pasó es lo que pasó y es lo que aquí narras. ¿Quieres? Bueno, ante todo y sobre todo, pedir perdón. Pedir perdón a las familias, amigos, amigas, vecinos. Pedir perdón también a la sociedad española, que también lo merecen ser reconocidos porque lucharon mucho la sociedad española en aquellos tiempos por buscar y recuperar a esas muchachas. Y nada, bueno, sobre todo, insisto, son las familias, son las madres, padres, hermanos, hermanas, que son los que peor lo habrán pasado. Y pedir a Dios que esas chicas descansen ya en paz. Que se ha hecho ya. Esperemos que las personas que participaron sean algún día capturadas y paguen, por supuesto. Porque igual que pagué yo, que paguen ellos. Miguel Ricard, muchas gracias por este testimonio. A mí solo me gustaría decir que Miguel Ricard acaba de poner fin a 30 años de silencio, de dudas, que ha dado un paso adelante y nos ha contado a todos, no por morbo, no por generar habladurías, lo que sucedió aquel 13 de noviembre en lo que se ha conocido como el caso Alcácer. Aquí no estamos para juzgar, Miguel Ricard ya fue juzgado, la valoración dependerá de cada persona y ante todo, gracias por haber estado una vez más aquí. Buenas noches. El rostro del mal. Antonio Anglés, nacido en Valencia en 1966, era hijo de inmigrantes portugueses. Desde muy joven mostró un comportamiento agresivo y violento. En la escuela apenas asistía y a los 15 años ya había tenido varios enfrentamientos con la policía por robos, peleas y consumo de drogas. Su entorno familiar era conflictivo. Un hogar con un padre autoritario, una madre ausente y varios hermanos que también tuvieron problemas con la justicia. Finalmente huyó de Valencia, pero en Buñol se produjo incluso un tiroteo. Anglés volvió a conseguir escapar. Se le vio después en la estación de trenes de Valencia nuevamente, pero su rastro también se perdió. Más tarde robó una furgoneta en Cuenca y a partir de ahí se acabó todo. Ni una pista real más sobre Anglés, solo meras hipótesis entre las que se incluyen que cruzó la frontera de Portugal, que huyó en un barco rumbo a Irlanda y que se le ha visto en Montevideo. Hipótesis y más hipótesis que tal vez nos puedan aclarar por lo menos alguna de ellas esta misma noche sus hermanos Mauricio y Roberto, que acaban de salir de la cárcel de Picassent en libertad provisional. Parece ser que Roberto asegura que mientras esperaba la metadona en el dispensario del puerto de Valencia, se le acercó un coche del que descendió un hombre con un teléfono móvil en la mano. Desde ese mismo teléfono móvil pudo hablar con su hermano Antonio Anglés y así se desarrolló la conversación. ¿Tú eres Roberto Anglés? Y yo le dije, sí, ¿no? Y me dijo, espérate un momento, hay una llamada para ti, ¿no? Y enseguida se puso y me dice, oye, ¿no me conoces? Le digo, no, ¿quién eres? Y me dice, soy yo, tu hermano, don Antonio. Le digo, venga, va, ¿qué estás diciendo, chaval? No gastes esas bromas, ¿no? Me dice, oye, que sí, que soy tu hermano, Cocolito. Cocolito solamente me llamaba él cuando era pequeño, ¿no? Dime exactamente qué es lo que te dijo en esa conversación telefónica. Bueno, pues me dijo cómo estaba la familia, yo le dije que estaba bien. También me dijo de que ya me enviaría dinero por parte de otra persona, de que al final me dijo que no podía hablar más. Le dije, bueno, pero tú has matado a las niñas y tal, y me dijo que no le dejaban hablar del tema con la gente que estaba. También me dijo que bueno, que estaba bien, que vivía bien, que estaba bien situado, que estaba con gente importante, que lo querían matar al principio, pero él fue listo y dejó en varios bancos unos papeles diciendo todos los nombres y todo lo que pasó. A mí me ha dicho que había mucha gente gordéntrica de Alcácer, hay de Picassent y de Valencia.
¿Te explicó cómo huyó de España? Sí, dijo que todo fue un montaje, pero se fue en avión privado. En un avión privado, o sea, en un avión privado, y que si supiéramos de quién era ese avión, íbamos a flipar. ¿Y tú crees que puede estar en un país sudamericano? Sí, seguro. ¿Él te dijo dónde? No, como ese. No es tan tonto. No es tonto él es muy listo. Llevaba 2 años fugado de la modelo ya. ¿Y te dice en algún momento que hay más gente implicada? A mí me dice que había gente metida entre medio, es lo que me dijo. ¿Y de qué gente hablaba? No lo sé. ¿No le tenéis miedo a tu hermano? ¿No teméis que tome represalias contra vosotros si ve que estáis Antes éramos unos niños, ahora somos unos hombres, ¿sabes? Y nos vestimos por los pies. Ahora si mi hermano uniera con a mí, de momento es que no... Tenemos nuestra gente. No lo dejaría ni respirar. No le daría tiempo, vamos, a nada. Porque lo que ha hecho y lo que nos está haciendo, eso, vamos, eso no lo paga ni quitándole la piel y dejándolo en el desierto. Pasó buena parte de su adolescencia entrando y saliendo de reformatorios y prisiones. En los años 80 se implicó en delitos cada vez más graves: robos con violencia, tráfico de drogas, agresiones. En 1990 fue condenado por secuestrar y torturar a su propia pareja, una joven llamada Nieves, a quien retuvo durante días. La golpeó, la humilló y la amenazó con matarla. Fue condenado, pero en 1992 obtuvo un permiso penitenciario y no regresó a prisión. Cuando el crimen de Alcácer ocurrió, Anglés era ya un prófugo de la justicia. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre frío, imprevisible, carismático y extremadamente violento. Podía mostrarse encantador y manipulador, pero bastaba una palabra para que estallara en ira. No tenía empatía, no sentía culpa. Era, en esencia, un depredador humano. Miguel Ricard, el cómplice silencioso. Miguel Ricard, nacido en 1969, tenía un perfil muy diferente. Era un hombre con poca educación, adicto a la heroína, sin rumbo ni trabajo estable. Conoció a Antonio Anglés en el entorno de la droga. Anglés lo dominaba, lo humillaba y lo usaba para sus propios fines. En el barrio todos sabían que el rubio era la sombra de Anglés. Lo seguía a todas partes, hacía lo que él ordenaba. A cambio, Anglés le ofrecía droga, techo y protección. Miguel Ricard no tenía antecedentes por violencia extrema, pero sí por robos y consumo. Los forenses que lo analizaron después afirmaron que era un individuo con personalidad dependiente, sugestionable, incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Anglés lo controlaba totalmente, y esa relación de dominación sería crucial para entender lo que ocurrió la noche del 13 de noviembre de 1992. Según la versión oficial reconstruida por la Guardia Civil, Antonio Anglés y Miguel Ricard circulaban en un Opel Corsa, blanco, la noche en que las 3 chicas hacían autostop, camino de la discoteca. Las recogieron con la excusa de llevarlas hasta Picassent, pero en lugar de hacerlo, desviaron la ruta hacia un camino rural que conducía al paraje de La Romana. Allí comenzó una secuencia de terror que duró horas, tal vez toda la noche. Los informes forenses posteriores señalaron que las chicas fueron maniatadas, golpeadas y agredidas sexualmente de forma reiterada. Todo apunta a que Anglés fue el autor principal de las agresiones, mientras Ricard obedecía, participaba y ayudaba a mantener el control sobre las víctimas. Después, fueron asesinadas con disparos en la cabeza. Los cuerpos fueron enterrados apresuradamente. Ricard declaró años después que fue testigo, pero no ejecutor, y que actuó bajo amenaza de Anglés. Sin embargo, los forenses confirmaron que su ADN también estaba presente en la escena. Nunca se pudo establecer con exactitud quién hizo qué.
Lo único seguro es que ambos participaron y que la brutalidad del crimen era tal que pocos podían creer que la cometieran solo dos hombres. Tras el hallazgo de los cuerpos, la Guardia Civil montó un operativo masivo. Antonio Anglés ya estaba fichado como fugitivo y en su domicilio se encontraron pruebas que lo vinculaban con las chicas. Objetos personales, fotos y una pistola similar a la usada en el crimen. El 27 de enero de 1993, Miguel Ricard fue detenido en la localidad de Catarroja. Estaba escondido en casa de un conocido. Durante los primeros interrogatorios, Ricard mostró una mezcla de miedo y resignación. Tras horas de presión, confesó parcialmente su participación y señaló a Antonio Anglés como el autor principal. Afirmó que Anglés las secuestró, las llevó a la Romana y lo obligó a ayudarle a enterrarlas. En sus propias palabras, yo no toqué a las chicas, solo cavé, pero las pruebas decían otra cosa. Su testimonio permitió a la policía reconstruir parte de los hechos y centrarse en la búsqueda de Anglés, quien ya se encontraba en fuga. La historia de la fuga de Antonio Anglés se convirtió en una pesadilla policial. Durante semanas logró evadir a centenares de agentes, cambiando de coche, robando, durmiendo en casas abandonadas. Fue visto en varias localidades de Valencia y en Madrid. El 23 de febrero de 1993 logró esconderse en el interior de un barco mercante irlandés, el City of Plymouth, con destino a Irlanda. Durante el trayecto fue descubierto por un tripulante. Lo retuvieron, pero en una maniobra desesperada logró zafarse y saltar por la borda en mitad del Atlántico. El mar estaba helado y embravecido. Nunca se volvió a encontrar su cuerpo. La versión oficial es que murió ahogado, pero muchos no lo creen. ¿Dónde está su hermano Antonio? ¿Ha muerto? ¿Quién cree usted que mató a las niñas? No. ¿Hubo otras personas, como se dice, que pudiera haber, incluso en la sentencia se habla de que pudiera haber otras personas? Pero alguna de las versiones que nos han contado, como usted, como a todos, ¿es creíble? Que desapareciera en el mar, con el camarote, Portugal, que llegara, que luego lo vieran, que luego desapareciera en América. Yo creo que algún día se sabrá, se tendrá que saber algún día, ¿no? Porque uno no desaparece para siempre. Supuestas apariciones de Anglés en Portugal, Brasil e incluso Irlanda, pero ninguna ha podido confirmarse. 30 años después, Antonio Anglés sigue siendo uno de los fugitivos más buscados de Europa, con una orden internacional activa. El destino de ambos hombres no pudo ser más opuesto. Anglés, el psicópata dominante, desapareció en el océano y se convirtió en un fantasma. Ricard, el subordinado, terminó enfrentando toda la condena. Su silencio, su aparente sumisión y sus contradicciones lo convirtieron en una figura enigmática. ¿Fue realmente el cómplice aterrorizado que describe o un participante más activo de lo que quiso admitir? Las respuestas se perdieron entre las sombras del caso Alcácer. El hallazgo de los cuerpos en la Romana marcó un antes y un después. El país entero estaba conmocionado. El miedo, la rabia y la sed de justicia eran insoportables. Habían pasado meses de angustia y por fin había un detenido. Miguel Ricard, el único hombre en manos de la justicia. El otro, Antonio Anglés, se había desvanecido como un espectro. Pero el juicio que estaba por venir no solo iba a juzgar a un hombre, iba a poner en evidencia las fallas del sistema judicial, la falta de rigor de la investigación y el lado más oscuro del espectáculo mediático. El juicio comenzó en marzo de 1997, 4 años después del crimen. El tribunal estaba presidido por 3 magistrados y la acusación recaía sobre Miguel Ricard Tárrega, el único implicado vivo. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras, familiares y curiosos.
España entera volvía a mirar hacia Alcácer. Ricard fue acusado de 3 delitos de secuestro, violación y asesinato, además de profanación de cadáveres. Las pruebas materiales lo vinculaban claramente a la escena del crimen. Sus huellas, su ADN y testimonios que coincidían con la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, el proceso estuvo rodeado de irregularidades desde el principio. Algunas pruebas habían desaparecido, otras fueron manipuladas o mal custodiadas. Había contradicciones en los informes forenses, diferencias entre las versiones de los médicos y errores en las fechas de las autopsias. Incluso la hora exacta de la muerte de las chicas era objeto de debate. Ricard declaró varias veces. En algunas confesó, en otras se desdijo. Afirmó que había sido obligado por Anglés, que nunca participó directamente en las agresiones y que él solo ayudó a cavar la fosa. Pero su relato no coincidía con las pruebas físicas. Su versión cambiaba con cada interrogatorio y los jueces lo consideraron poco fiable. Aún así, los peritos destacaron algo perturbador. Ricard parecía tener una lealtad enfermiza hacia Anglés. Lo justificaba, lo temía y a veces hablaba de él como si aún estuviera presente. Era como si, incluso en el banquillo, siguiera bajo su control. Las autopsias revelaron un nivel de violencia que estremeció incluso a los investigadores. Las 3 jóvenes habían sido agredidas durante horas, atadas, golpeadas y violadas. Una de ellas, Miriam, presentaba signos de haber sido asesinada tiempo después que las otras 2, lo que sugiere que pudo haber permanecido viva más tiempo. Pero los informes no coincidían. El equipo forense inicial fue sustituido a mitad del proceso y las nuevas autopsias añadieron datos diferentes. Algunas lesiones que primero se consideraron pre-mortem, después fueron catalogadas como post-mortem. Además, la cadena de custodia de varios objetos, ropa, muestras biológicas, casquillos, estaba rota. Todo esto alimentó la desconfianza. Los abogados de las familias denunciaron la negligencia y la falta de rigor científico. Aseguraban que se estaba intentando cerrar el caso rápido y que tal vez no se estaba contando toda la verdad. Incluso llegaron a afirmar que había más personas implicadas. Pero si algo marcó el caso Alcácer más allá del crimen, fue su tratamiento mediático. España nunca había vivido nada parecido. Desde el primer momento, las cámaras se instalaron frente a las casas de las víctimas. Los micrófonos se colaron en los funerales y las tertulias convirtieron el dolor en espectáculo. Uno de los episodios más recordados fue el programa De tú a tú, presentado por Nieves Herrero. Emitido en directo desde Alcácer, mostró a los padres de las chicas horas después del hallazgo de los cuerpos. Rodeados de luces, cámaras y aplausos del público, relataron su sufrimiento frente a millones de espectadores. Fue un momento televisivo tan brutal que incluso los propios periodistas comenzaron a cuestionarse los límites éticos de su profesión. El caso Alcácer marcó el inicio del sensacionalismo televisivo en España. La tragedia se convirtió en un producto mediático, con debates, reconstrucciones y filtraciones. Cualquier detalle era carne de morbo. Las fotos de los cuerpos, las declaraciones de los forenses, las cartas de Ricard. La televisión había descubierto el poder del horror y ya no volvería a ser la misma. Finalmente, el 30 de enero de 1997, Miguel Ricard fue declarado culpable. La sentencia lo condenó a 170 años de prisión, 30 por cada asesinato, 15 por cada secuestro, 12 por cada violación y otros por los delitos conexos. Era la condena máxima posible según la ley. Los jueces afirmaron que Ricard y Anglés actuaron juntos, que ambos participaron activamente en los secuestros y en las violaciones, y que Ricard colaboró también en los asesinatos. El tribunal lo calificó como coautor directo y no como simple cómplice.
En el momento de escuchar la sentencia, Ricard permaneció inmóvil, con la mirada perdida. No mostró emociones ni arrepentimiento. Cuando los periodistas le preguntaron si tenía algo que decir, solo murmuró: «Yo no las maté, fue Antonio». Pero el veredicto no puso fin al caso. Al contrario, fue el comienzo de una larga sombra de dudas, sospechas y teorías alternativas que siguen vivas hasta hoy. Muchos creen que la investigación fue demasiado rápida, demasiado conveniente, que se necesitaba un culpable tangible para calmar a la opinión pública. Y Ricard, débil, vulnerable y sin poder, era el candidato perfecto. Existen versiones que hablan de una red más amplia, de terceras personas implicadas, incluso de conexiones con figuras poderosas. Algunos investigadores independientes sostienen que las chicas pudieron ser llevadas a otro lugar antes de morir y que la romana fue solo el escenario final para encubrir algo mayor. Otros aseguran que las pruebas fueron manipuladas y que las autopsias iniciales no coincidían con la versión oficial. Nada de eso ha podido probarse, pero el rastro de irregularidades es tan largo que la duda se instaló para siempre en el imaginario colectivo. El caso Alcácer se convirtió en una herida nacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que reveló sobre España. Un país sin protocolos para desapariciones, un sistema judicial improvisado y una prensa dispuesta a explotar el sufrimiento humano. Para los padres de Miriam, Toñi y Desiré, el juicio no trajo paz. Las condenas no borraron las preguntas. ¿Por qué tardaron tanto en buscarlas? ¿Por qué se perdieron pruebas? ¿Y por qué Antonio Anglés, el hombre más buscado del país, nunca fue capturado? 3 décadas después, esas preguntas siguen sin respuesta. El caso Alcácer no solo fue un crimen, fue un espejo que mostró lo peor del ser humano: la maldad, la indiferencia y el morbo. Un juicio que dejó culpables, pero también una sensación de verdad incompleta. En la cárcel, Miguel Ricard se convirtió en uno de los presos más odiados de España. Fue trasladado varias veces por motivos de seguridad. Durante sus primeros años de condena, se mantuvo aislado, recibiendo amenazas constantes de otros reclusos. Pasaba largas horas en silencio, leyendo o escribiendo cartas que pocas veces enviaba. Con el tiempo, su comportamiento cambió. Según informes penitenciarios, se mostraba dócil, callado y colaboraba en tareas rutinarias. Participó en programas de reinserción, cursó estudios básicos y trabajó en talleres de mantenimiento. Sin embargo, nunca mostró un arrepentimiento claro. Sus declaraciones ante psicólogos y funcionarios eran confusas. A veces admitía su participación, otras se declaraba inocente y culpaba a Anglés de todo. En entrevistas posteriores, ya en libertad, afirmó que la policía lo había torturado para que firmara una confesión y que él no mató a nadie, pero nunca pudo ofrecer una versión creíble de lo ocurrido aquella noche. El 29 de noviembre de 2013, Miguel Ricard fue puesto en libertad tras 21 años de prisión. Su salida se debió a la anulación de la doctrina Parot, una medida legal que había alargado el tiempo de cumplimiento de condenas por delitos graves. El anuncio de su liberación generó una ola de indignación en toda España. Las familias de las víctimas lo consideraron una traición a la memoria de sus hijas. Durante las primeras semanas en libertad, Ricard fue visto en varios lugares del país. Se refugió en albergues, vivió temporalmente en la calle y cambió varias veces de identidad. Aseguraba querer empezar de cero, pero su rostro era demasiado conocido. En cada ciudad a la que iba, alguien lo reconocía. Según algunas informaciones, llegó a residir un tiempo en Madrid, luego en Zaragoza y más tarde en la provincia de Valencia. Actualmente su paradero exacto es incierto. En 2022 fue localizado en Castellón, viviendo de forma precaria. Declaró ante las cámaras que quería rehacer su vida,
pero sus palabras fueron recibidas con rechazo y desconfianza. Más de 3 décadas después, el caso Alcácer sigue siendo una herida abierta. Las familias de las víctimas nunca han dejado de pedir justicia ni de cuestionar la versión oficial. Los periodistas y criminólogos continúan debatiendo sobre los errores de la investigación, los fallos judiciales y las teorías que aún hoy generan controversia. Antonio Anglés sigue siendo uno de los fugitivos más buscados de Europa. La Interpol mantiene activa su ficha roja. De vez en cuando aparecen supuestas pistas, un testimonio en Sudamérica, una fotografía borrosa en Irlanda, pero nunca se ha confirmado nada. Nadie sabe si sigue vivo, si murió en el mar o si alguien lo ayudó a desaparecer. El caso Alcácer no solo cambió la historia del crimen en España, cambió a toda una generación. Mostró el lado más oscuro de la sociedad, la corrupción del morbo, la impotencia ante la injusticia y, sobre todo, dejó una pregunta que aún resuena en el aire. ¿Conocemos realmente toda la verdad? 30 años después, los nombres de Miriam, Toñi y Desiree siguen grabados en la memoria del país. 3 adolescentes que solo querían ir a una fiesta y se convirtieron en símbolo de dolor, de rabia y de misterio. El caso Alcácer sigue vivo, porque mientras haya preguntas sin respuesta, la historia jamás podrá descansar.